Ola a todos, son María Cabaleiro, traballo no Laboratorio de Micoloxía da Universidade de Vigo e son socia fundadora de Mico Galicia Plantae. Ademais, serei quen vos vai presentar ao poñente da conferencia que nos toca hoxe para a Semana Micolóxica Galega. José Rodríguez Vázquez licenciouse en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1991. Foi profesor de Bioloxía nun centro de formación profesional de Vigo e leva máis de 20 anos de profesor de francés como lingua estranxeira no Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela. É o vicepresidente do Grupo Micolóxico Galego Luís Freire e actualmente ocúpase da coordinación da edición da revista científica Miques publicada polo mesmo grupo. Realizou a súa tese de doutoramento no Laboratorio de Micoloxía da Universidade de Vigo baixo a dirección da doutora Marisa Castro e a defendeu no 2015. Ter realizado esta tese titulada Micoflora e micetación dos ecosistemas dunares de Galicia fai que sexa o máis indicado para presentarnos a conferencia de hoxe sobre a microbiota das Illas Cíes. Vos deixo con el. Buenas noches. En primer lugar, no quiero dejar de agradecer a la organización de esta Semana Micológica Galega en su edición número 38, que fue valiente debido a las circunstancias en las que nos encontramos de pandemia del COVID, en las que la presencialidad se hizo imposible, pues de mantener esta llama viva con charlas a lo largo de una semana, con distintas actividades y sobre todo no dejar un año sin seguir celebrando pues, la pasión que nos reúne a todos en torno del mundo de las setas y de los hongos. En esta organización han participado el Grupo Micolóxico Galego, la startup Mico Galicia Plantae y también los miembros del Laboratorio de Micología de la Universidad de Vigo. También quiero agradecerles a todos los que están viendo esta charla en este momento pues su presencia, su tesón por mantener pues, el interés por la micología. De algún modo, en esta semana, pues de alrededor de las 4 charlas, a mí me ha tocado esta que corresponde a la microbiota en las Islas Cíes. En primer lugar, yo que quería centrar un poco lo que es el tema, definir un poco a qué son las especies que me parecen interesantes que podamos ver y, sobre todo, hablar de lo que se conoce. En cuanto a microbiota, pues vamos a centrarnos un poco en el mundo de los macromicetes, aunque no es una categoría taxonómica científica reconocida, pues nos entendemos todos cuando nos referimos a ella, que se refiere a las setas grandes, las que son visibles a simple vista, sin necesidad de usar un microscopio. Dentro de ellas se encuentran pues, representantes del reino fungi, lógicamente, y de las dos subdivisiones, pues Bacilliomicotina y Ascomicotina. En este caso, pues vamos a centrarnos un poco en ver un poco lo que nos podemos encontrar en CIES, que yo creo que es una gran desconocida. Bueno, lo siento, creo que fui un poco brusco cortando la cámara, pero bueno, me parecía más interesante que podáis ver las imágenes y no que aparezca yo en esa esquinita. Entonces, bueno, vamos a seguir. Íbamos en la presentación un poco de esta charla y, digamos, lo que me planteaba es que quedase claro cuál sería nuestro objetivo con la microbiota en las Illas Cíes. Y lo primero que pensé es, bueno, las Cíes son las islas que para los vigueses pues son entrañables, o sea, forman parte de nuestro paisaje y cualquiera que haya pasado una temporada en ella pues se ha vuelto enamorado de esas islas por un sinfín de cosas. Hablar de los hongos en CIES yo creo que es novedoso. Yo intenté averiguar si alguien sabía algo más sobre este tema, si ya se habían impartido charlas y la verdad es que me sorprendió, nadie me habló sobre este tema. Entonces me dije, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues el objetivo, si es una primera charla, es llegar a acercarse al mundo de la micología en CIES. En primer lugar, dejar bien claro que queda mucho trabajo por hacer y yo diría que es una gran desconocida. Existen estudios científicos sobre la microbiota de las Islas Cíes, pero son bastante recientes, empezaron desde hace unos 15 años más o menos y comparativamente hablando con otros espacios naturales de Galicia, podemos decir que estamos en los inicios del estudio
de la microbiota de este espacio natural. Las Islas Cíes nos enamoran por los ojos, entonces yo creo que lo mejor es darnos un paseo por ellas y vamos a ir viendo lo que nos encontramos. En primer lugar, vamos a situarnos un poco dentro del contexto geográfico. El archipiélago de las Islas Cíes pertenece al Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, el único parque nacional que posee Galicia. El parque en su conjunto tiene una extensión de unas 8.400 hectáreas, distribuidas en unas 1.200 hectáreas, algo menos, de superficie terrestre y la mayor parte distribuidas en zonas marítimas, unas 7.000, casi 7.300 hectáreas. Está compuesto el Parque Nacional por una serie de islas y de islotes que se distribuyen por la franja atlántica de Galicia, sobre todo en Pontevedra, a excepción de Sálvora, que pertenece administrativamente a la provincia de La Coruña. Las principales islas que conforman el Parque Nacional son, de norte a sur, pues la isla de Cortegada, que se encuentra en el fondo de la ría de Vilagarcía de Arousa, la isla de Sálvora, que ya he nombrado, en la boca de esa misma ría. En la ría de Pontevedra nos encontraremos con las islas de Ons y Onza, y finalmente en la entrada de la ría de Vigo nos encontramos con el archipiélago de las Islas Cíes. Todo este conjunto de islas presentan una gran variedad de elementos históricos, patrimoniales y naturales muy importantes que siempre han buscado un reconocimiento internacional. Por estos motivos, el propio Concello de Vigo en el 2013 ha presentado una candidatura para declarar las Islas Cíes Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el 2017, a través de la Xunta de Galicia, presentó al Ministerio de Cultura del Gobierno de España pues que se incluyera en esa solicitud a todo el conjunto del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Illas Atlánticas. Independientemente de las luchas políticas por, digamos, apuntarse el tanto, no cabe duda que una declaración de Patrimonio de la Humanidad pues supondría una excelente noticia para el conjunto de las islas, ya que se alcanzaría una figura de reconocimiento, de protección y de conservación lo más alto para este espacio natural. Como ya he indicado antes, el archipiélago de las Islas Cíes se encuentra ubicado en la entrada de la ría de Vigo. Existen testimonios de su ocupación humana desde época ya prehistórica. O sea, en la isla de Montefaro existe un poblado castrecho, y su situación estratégica como barrera protectora frente a los temporales procedentes del Atlántico ha hecho que recibiera la visita de numerosos pueblos navegantes. Por citar un ejemplo, pues los romanos dieron acto de presencia en esa isla, que denominaron Isla de los Dioses. A lo largo de los años, esas islas recibieron todo tipo de topónimos distintos. Durante muchos años se les ha conocido como las Islas de Bayona, y finalmente, desde 1840, pues ha pasado a depender administrativamente del Concello de Vigo. El conjunto de islas e islotes que conforman el archipiélago pues abarca una extensión total de algo más de 400 hectáreas, que están repartidas en 3 islas principales. La isla norte, o isla de Monteagudo, la isla central, conocida como Isla del Faro, y separada de estas dos por un canal, la isla de San Martiño, que también se conoce como la Isla Sur. Alrededor también pertenecen a este archipiélago un grupito de islotes. El más grande es el que se encuentra en la zona sur de la isla de San Martiño y conocido como Boeiro o Agoeira. La isla sur, la de San Martiño, es la más aislada. No tiene instalaciones portuarias, por lo que solo es accesible a muy pocos particulares con barco propio. Las otras 2 islas sí que son accesibles.
Además, la isla de Monteagudo y la isla del Faro han quedado unidas por una barrera arenosa que permite la comunicación entre ambas islas. Geomorfológicamente, las islas presentan un perfil asimétrico con dos vertientes muy diferenciadas. Por un lado, por la vertiente occidental, hacia el mar abierto, se encuentra la costa más abrupta, en donde la acción erosiva del mar ha dado lugar a altos acantilados y a cuevas tipo furnas. Por otro lado, en la ladera oriental, aparecerá la zona con el perfil muchísimo más suave, ya que está protegido de la acción erosiva del viento y del mar abierto. En esa zona es donde encontraremos los sistemas de playas y los sistemas de dunas. Bueno, ahora que tenemos el marco de estudio mínimamente definido, vamos a ver dónde están los hongos. Los hongos, después de los insectos, es el grupo de seres vivos más numerosos del planeta. Estaríamos hablando de más de 1,5 millones de especies. Como lo he indicado en la introducción, nos vamos a centrar en los hongos productores de setas, los macromicetes. Y en este caso, pues la cifra conocida hoy en día de especies existentes en CIES, pues es mucho más pequeña. O sea, un reciente estudio publicado en el 2016, pues actualiza el catálogo de CIES a 149 especies. Es una cifra excesivamente baja, lo que viene a demostrar nuevamente la necesidad de realizar todavía más estudios micológicos en las islas CIES. Sobre todo si comparamos con Galicia, en la que hoy en día hay unas 2.500 especies censadas. Cuando queremos conocer a alguien, decimos dime con quién andas y te diré quién eres. En las setas pasa algo parecido. Podríamos decir dime lo que comes y te diré quién eres. Los hongos son organismos que carecen de pigmentos asimiladores, por los que no pueden elaborar su propia comida y tienen que tomar la materia orgánica elaborada por otros seres vivos, sean animales o vegetales. En el caso de las setas, su vinculación a la vegetación, a las plantas, es primordial. Las condiciones físico-químicas de CIES son más complicadas, más duras que en el propio, comparativamente hablando, que las que vamos a encontrar en el continente. Factores como el viento, como un déficit hídrico acusado en verano, condicionan pues, que la vegetación natural sea básicamente de matorral en las zonas más expuestas y en las zonas que están más resguardadas, hacia la cara oriental de las islas, donde además el relieve no es tan abrupto y las condiciones edáficas pueden ser mejores, con mayor espesor de suelo, pues ahí sí que se podrían dar una vegetación con un estrato arbóreo que estaría dominado por el rebolo, Quercus pyrenaica. Entre las formaciones vegetales naturales, pues destacan por su amplitud los matorrales, que llegan a constituir la mayor parte de la superficie terrestre de las islas CIES, donde abundan los toshos. Hoy en día, gran parte de las laderas orientales de CIES están repobladas con dos especies foráneas, con plantaciones de Pinus pinaster y de Eucalyptus globulus como especies principales. Eso ha provocado que la masa arbolada autóctona, compuesta por el Quercus pyrenaica, haya quedado reducido a pequeñas, muy poquitos representantes y algunos rodales. El principal se encuentra en la isla de Monteagudo, en la bajada hacia el campo trabajo. En esa zona se pueden encontrar también otras especies autóctonas, como el madroño, el Quercus robur también, y de este modo se ha podido encontrar varias especies micorríficas, como la Rúsula amena, la Rúsula amenolens, también Rúsula nigricans, la Rúsula ocroleuca. Asociadas a esos árboles también se han encontrado especies tan comunes como el Cantarellus cibarius, Scleroderma citrinum
y también ejemplares de Indum repandum. Como he comentado anteriormente, la flora de Cies posee un componente mediterráneo muy importante. Esta es una de las pequeñas contradicciones de Cies: pertenecer al Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas cuando las condiciones climáticas están marcadas por un claro déficit hídrico estival, un factor típicamente mediterráneo. Las condiciones climáticas son finalmente las que van a determinar la fisonomía del manto vegetal presente en las Islas Cíes. Por estos motivos, nos vamos a poder encontrar en Cíes con tres grandes formaciones vegetales naturales: las pertenecientes a las zonas de roquedos y acantilados, en donde la influencia de las colonias de aves marinas es importante; las zonas de matorrales, que ya había comentado anteriormente; y las zonas de playas y dunas. Estos ecosistemas dunares están muy bien representados en Cíes, con dunas embrionarias, con dunas remontantes, pasando por dunas fósiles también. Son ecosistemas frágiles, singulares, que albergan una gran riqueza tanto de flora como de fauna, y que desgraciadamente son los más expuestos a todo tipo de amenazas, sobre todo las originadas por la actividad humana, como puede ser el excesivo pisoteo y la introducción de especies foráneas en este hábitat. Y aquí entra la segunda contradicción de CIES. Los valores naturales de CIES están limitados a zonas muy restringidas, ya que la flora de CIES está dominada por especies alóctonas. Las repoblaciones realizadas a partir de los años 50 pues determinan que el paisaje de estas islas esté dominado básicamente por dos especies: el Eucalyptus globulus y el Pinus, principalmente el Pinus pinaster. Llegando a ocupar estas especies forestales pues masas que abarcan la cuarta parte de la isla. Pues bien, los hongos han tenido que adaptarse a estas circunstancias, y cada tipo de vegetación pues va a tener su propio cortejo micológico que lo acompaña. Y eso es lo que vamos a ver. Al igual que con el eucalipto, las repoblaciones realizadas con coníferas, como el Pinus pinaster, han ocupado las laderas orientales de las tres islas mayores, siempre al abrigo de los vientos procedentes del Atlántico y en las zonas donde los suelos son un poco más desarrollados. Las mayores masas se concentran en la isla de Monteagudo, pero también en la zona de las casas que están alrededor del centro de interpretación. Y sobre todo en esta zona, pues destacar el pinar que se desarrolla sobre una antigua duna y que en estos momentos corresponde a la zona de camping. En esta zona podremos encontrarnos con varias especies micorríficas, algunas exclusivas del género Pinus. Dentro de la familia Russulaceae también nos encontramos con otro gran grupo de setas que en este caso al partir no sueltan látex, como es el gran grupo de las rúsulas. Dentro de las rúsulas en Cíes también se encontraron varias especies, típicamente asociadas, sobre todo asociadas a los pinares, como por ejemplo la que se puede ver ahora, la Rúsula sardonia. Se trata de una especie bastante frecuente en los pinares de Pinus pinaster, con un tamaño que suele alcanzar entre los 5 y los 10 centímetros de diámetro del sombrero. Al principio aparece hemisférico y después con el tiempo pues se va volviendo más plano convexo, y lo que sí podemos ver es que mantiene la cutícula seca, suele ser brillante y sobre todo con esos colores así vinosos, violáceos, bastante claros, y muchas veces, la mayoría de las veces, más oscuro en el centro, y ese centro presenta muchas veces un pequeño mamelón característico. Las láminas, como se puede ver en la foto, son apretadas, son color crema, blanquecino amarillento,
y el pie es cilíndrico y también presenta esas tonalidades pues, violáceas, vináceas, y, digamos, uno de sus caracteres más llamativos y fáciles de comprobar, aunque doloroso para nuestra parte, es que si probamos la carne, tiene un sabor muy picante. Se podría llegar a confundir con la rúsula cianosanta, la carbonera, pero esta, menos mal, no tiene la carne tan picante, es comestible, muy reputado, muy bueno, y presenta el pie completamente blanco, además. Lo que sí se podría llegar a confundir es con otras rúsulas que también tienen esos tonos violáceos en el pie y también con carne picante, como por ejemplo la rúsula torulosa. Al igual que en el género Lactarius, la carne de los cuerpos fructíferos de las especies de rúsula presentan, además de las típicas hifas con estructuras alargadas, una serie de células globosas que se puede encontrar tanto en el pie como en el sombrero, denominadas esferocistos, que le confieren una característica específica a estos dos géneros. Cuando cogemos un ejemplar de rúsula o de Lactarius y intentamos romper la carne, pues rompe de una forma limpia, característica, como si fuese una tiza que acabamos de partir. Eso no ocurre con la carne de las demás setas, que mantienen su estructura más fibrosa, debido a la ausencia de los esferocistos. Si bien esta característica es muy cómoda para reconocer a estos dos géneros, y llegar a un nivel de identificación de especie es más complicado. Existen numerosísimas especies de rúsulas con unos tonos y unos colores muy parecidos. El nombre de rúsula procede del latín rusulus, que significa rojizo. Resumiendo, tenemos una seta que parte como la tiza, que no presenta ni anillo ni restos de velo adheridos al sombrero, y no suelta látex. Podemos asegurar que estamos ante una rúsula. Para identificar la especie vamos a tener que recurrir a muchas más características, y como pueden ser el color de la esporada, que varía mucho, del blanco, crema, ocre. Vamos a tener que fijarnos en las características organolépticas, el color, el sabor. Vamos a tener que comprobar si la carne tiene sabores suaves, dulces, amargos, picantes, como hemos visto antes con la rúsula sardonia. Va a ser importante también si hay algún tipo de cambio de color en la carne y además si cambia de color frente a algunos reactivos químicos, como pueden ser el sulfato ferroso, el formaldehído, con otros compuestos químicos, como la fenilanalina, con alcalis, o sea, con muchas más sustancias. Y por supuesto, también vamos a tener que recurrir a un profundo análisis microscópico de varias estructuras del ejemplar. Por supuesto, las esporas, su ornamentación, sus cambios o no de color frente a distintos reactivos químicos, el estudio de la Pilei pellis, de la estructura microscópica de la cutícula, y entre otras cosas también un estudio profundo de la presencia de los cistidios, su forma, sus características. Todo ello pues, nos tendrá que llevar a una identificación mínimamente seria del ejemplar que tenemos. En este caso, pues, tenemos suerte. Algunas especies se pueden identificar macroscópicamente y de la misma forma que antes vimos que la rúsula sardonia pues, se caracterizaba por sus colores rojizos, por ese mamelón central, unos tonos rojizos más oscuros alrededor del mamelón y por la carne extremadamente picante, pues el ejemplar que estamos viendo ahora de rúsula torulosa, pues tiene aparentemente las mismas características, hombre, las láminas tal vez un poco más blancas, pero digamos a simple vista sería muy fácil de confundirlas si
no recurrimos pues, a un análisis sencillo de cambio de color en la carne o en las láminas, pues simplemente echando unas gotitas de hidróxido amónico. Pues en el caso de la rúsula torulosa no vamos a ver ningún cambio de color, pero en el caso de la rúsula anterior, la rúsula sardonia, pues sí que vamos a observar cómo se vuelven de un tono rosado. Esa reacción pues, nos permite diferenciar estas dos especies muy frecuentes en los pinares y que se han encontrado fácilmente en los pinares de CIES. También hemos encontrado otro representante de la familia Russulaceae en CIES, el Lactarius sanguifluus, que suelen ser setas que pueden alcanzar hasta los 10 centímetros de diámetro en el sombrero y cuya superficie generalmente es seca, un poco afieltrada con los ejemplares más jóvenes, y digamos los tonos predominantes son ocre pálido, con tonos anaranjados, pero nunca llega a ser totalmente naranja como podría ser el Lactarius deliciosus. Las láminas en los ejemplares jóvenes también son más pálidas y en la madurez pues van tomando unos tonos más ocráceos, más naranjas, y sobre todo lo más característico es que tanto en las heridas como cuando se parte, pues aparece un látex de color rojizo vinoso que lo diferencia claramente de la otra especie próxima, pues del Lactarius deliciosus, que es claramente naranja. También otra especie muy próxima, el Lactarius semisanguifluus, también presenta ese látex de color naranja, pero que se va volviendo rojo vinoso al cabo de unos cuantos minutos mientras se va secando. Ambas especies, el Lactarius sanguifluus y el Lactarius deliciosus, han sido encontrados en los pinares de la zona de la isla de Monteagudo hacia la playa de Cantareira, entre la playa Cantareira y la playa de Figueiras, y lo que sí no se ha encontrado todavía es el Lactarius semisanguifluus. Ambas especies tienen una muy buena reputación desde el punto de vista culinario y, aviso a navegantes, pues estamos en un parque nacional, lo que significa que cualquier tipo de recolección está totalmente prohibido. Otra seta, también comestible, que pertenece al grupo de las boletales, es la Himmleria vallia, también conocida como Boletus varius u Xerocomus varius. Es una especie ya de mayor tamaño. Macroscópicamente se parece bastante al Boletus aereus. Presenta la cutícula pues, viscosa cuando el tiempo es más húmedo y que se va secando y se vuelve bastante brillante. Los colores son marrones oscuros, marrones castaño. El limeño está formado por unos poros pues, de color amarillento que azulean fácilmente al tocarlo, al roce. Esta característica, junto con la ausencia de retículo en el pie, hacen que la podamos diferenciar muy fácilmente del Boletus aereus. Es una especie que forma micorrizas con mucha variedad de árboles, aunque nosotros lo hemos encontrado preferiblemente bajo coníferas, concretamente en CIES, bajo Pinus radiata, y también en la zona dunar próximo al cementerio de CIES. Volvemos a la zona del camping. Bajo Pinus pinaster también podemos encontrar otra especie micorrífica, en este caso muy típica de zonas dunares, Inocibe eimi. El sombrero de esta seta puede alcanzar los 3-4 centímetros, aunque se ha encontrado en ejemplares alcanzando los 7 centímetros. Al principio el margen es involuto, se mete hacia adentro, y a medida que va desarrollándose se va aplanando, no tiene un boom y su principal característica es todo el ejemplar mantiene unos tonos marrones y la cutícula se ve claramente muy fibrilosa, exageradamente en algunos casos, y esas fibrilas en algunos casos aparecen a modo de escamitas. Cuando los ejemplares presentan en el pie un anillo con esos restos
escamosos es fácil de identificarla. En los demás casos, pues hay que recurrir a un estudio microscópico para diferenciarlo de otras especies también de inocibes en esos mismos tonos pardos y que también comparten el mismo hábitat, como podrían ser el Inocybe dulcamara o el Inocybe terrígena. Existen también otros inocibes que comparten el mismo aspecto, como el Inocybe rufuloides o el Inocybe piciodora, pero esos macroscópicamente es fácil diferenciarlos pues, a través del olor. En el caso de Piciodora, pues tiene un olor a pescado, a marisco cocido, y en el caso del Inocybe rufoloides, pues nos vamos a encontrar con un claro olor espermático. De todos modos, de todos estos inocibes que he nombrado, por ahora solo se ha localizado el Inocybe heimi en CIES. La vegetación que observamos en los ecosistemas dunares está adaptada a unas condiciones de vida muy severas. Las características climáticas son las mismas que para el resto de la isla, pero en estas zonas, además, habrá que soportar otros factores muy limitantes, como pueden ser el viento, que interviene directamente en la movilidad del substrato. La arena es llevada por el viento y pueden quedar raíces al descubierto, o simplemente la arena puede cubrir las partes vegetativas. Por otro lado, también otros factores como la aridez, relacionados con la insolación, la salinidad y la disponibilidad en nutrientes del propio suelo, que es muy poroso. Todos estos factores van variando de intensidad en función de unos gradientes perpendiculares a la línea de costa. De este modo, podremos observar claramente pues, que existe una zonación que va desde las zonas más próximas al mar hasta las zonas más interiores. Aunque pueda parecer sorprendente, existen especies de hongos que están perfectamente adaptadas a cada una de esas zonas. Desde la primera línea de playa, con especies tan típicas como la Satirella mófila, aunque concretamente esta especie todavía no ha sido encontrada en CIES, es prácticamente seguro que ya se encontrará, pues desde esa primera línea de playa hasta zonas más interiores en donde aparecen las plantaciones de Pinus-Pinaster y en el caso de las zonas de dunas remontantes, pues los eucaliptos. Estas plantaciones parecen haber estabilizado en parte pues la arena y en gran medida pues han favorecido la diversidad de la microbiota presente en estas zonas. De las casi 150 especies que han sido citadas en CIES, tan solo 25 han aparecido en estos ecosistemas. Pensamos que es un número muy bajo y seguramente posteriores estudios más profundos pues, arrojarán valores más altos de biodiversidad. En las zonas dunares, en cuanto aparezca musgo, es relativamente frecuente encontrar esta seta, Arrhenia spatulata, o como se le ha conocido durante mucho tiempo, Leptoglossum muscígeno. Es una especie de pequeño tamaño, puede llegar a alcanzar los 2 centímetros de diámetro, pero generalmente es más pequeño. Tiene forma de concha, de espátula, con un pie muy rudimentario. Para poder localizarla es necesario pues pararse y agacharse y probar suerte observando de forma más cercana pues la vegetación. La cutícula del sombrero es higrófana, lo que hace que varía muchísimo de color en función del grado de humedad. Puede ser así muy blanquecina o tener unos tonos gris pardo cuando está más húmedo. Lo más característico es las láminas. Las láminas son muy rudimentarias, o sea, no son láminas, son arrugas, son como venas decurrentes que van bajando a lo largo del pie y del mismo color que el sombrero. Es una especie saprófita, no parásita, que se desarrolla sobre musgos en las dunas típicamente sobre especies del género Tortula. Al igual que la especie anterior, esta seta también pertenece al género Arrhenia y comparte el mismo hábitat dunar y requiere de la presencia de musgos para su desarrollo.
El tamaño es similar al de Arreña spatulata, pero las mayores diferencias están en el sombrero, que la forma es deprimida, formando en muchos casos como un pequeño embudo. El margen es ondulado, acanalado por transparencia, y la presencia del pie en este caso es muy visible frente a la Arreña spatulata, que era muy rudimentario. Por otra parte, el limeño, aunque no llegue a formar láminas verdaderas, sí que es bastante más conspicuo frente al limenio de Arreña spatulata. O sea, se llegan a ver unos pliegues ya más gruesos, intervenados, espaciados y decurrentes. O sea, todo ello nos hace a veces recordar un poco la silueta de un pequeño Cantarellus. Su hábitat muscícola no es exclusivo de musgos de dunas. De hecho, en CIES también se ha encontrado pues, en los musgos que crecen sobre los muros y concretamente en los muros cercanos al centro de interpretación. Marasmiellus mesosporus es una especie rara. De hecho, en Galicia solo se conocen su presencia en las Islas Cíes. Concretamente ha sido encontrado en la playa de Rodas, en la base de plantas de Helichrysum picardii, y también se ha encontrado en la zona de Muxieira, sobre restos también de gramíneas. Es una especie saprófita típicamente dunar. En el resto de España se ha encontrado también en el este peninsular, en Mallorca, en Menorca también, y en Cataluña, en Barcelona y en Tarragona. También se tiene constancia de su presencia en dunas de Japón. Esta singularidad en el medio en el que se desarrollan, junto con su rareza, debería hacérnosla ver como una de las joyitas de CIES, junto con otra especie también del mismo género, de reciente creación para la ciencia, Marasmiellus ciesanus. Se trata de una especie exclusiva de CIES que hasta ahora no ha sido encontrado en ninguna otra parte del mundo y que ha sido identificada por el investigador Jaime Blanco Dios a partir de dos recolectas realizadas en diciembre del 2010 y en enero del 2011 en la playa de Rodas. Al igual que Marasmiellus mesosporus, es una especie saprófita que también fue encontrada en las ramas muertas en la base de Helichrysum picardii. Otra de las rarezas que podemos encontrar en CIES lo constituye la seta denominada Campanella caesia. Es una especie muy poco frecuente, de hecho en toda Galicia el único sitio de la que se conoce es en CIES, concretamente en las dunas de Rodas. Es una seta muy pequeña, que apenas alcanza 1 centímetro de diámetro, tiene consistencia gelatinosa y carece de pie, por lo que se adhiere al sustrato sobre el que se desarrolla, pues de forma excéntrica. En CIES, nuevamente, se ha encontrado sobre tallos muertos de Helichrysum picardii. Tal vez debido a su pequeñísimo tamaño, pues en toda la península ha sido muy pocas veces citado, y menos todavía en ecosistemas dunares. En toda la península tan solo se conoce de 3 provincias, en Barcelona, en Vizcaya y en Cantabria. Otra especie que podremos encontrar en los ecosistemas dunares de CIES es este pequeño clitocibe blanco, el clitocibe leucodiatreta, que se ha encontrado en varias zonas dunares de las islas, desde la zona de Muxieiro, pasando por Roda, e incluso en la isla de Faro, pues en la playa de Nosa Señora. Esta seta difícilmente supera los 3 centímetros de diámetro, suele aparecer en grupo, el sombrero al principio es convexo, después poco a poco se le va marcando un pequeño umbón, llega a ser totalmente extendido y en algunos casos en la madurez también un poco deprimido. La principal característica es la presencia de higrofaneidad y que la superficie de la cutícula tiene un aspecto poco untuoso cuando está húmedo. Tanto las láminas como el pie también andan en esos tonos blancos, blanquecinos. En el pie incluso se puede observar hacia la parte inferior pues unas fibrilas longitudinales.
y en numerosos casos en la base del pie aparecen restos de micelio también blancos. A diferencia de otros clitocibes pequeños blancos, pues el clitocibe leucodiatreta pues, no tiene en ningún caso olor a anís. Eso unido a su pequeño tamaño, a su carácter de higrofaneidad y sobre todo su hábitat en medios dunares, hacen que sea una especie fácilmente diferenciable de otros clitocibes. Otra especie también típicamente de medios dunares es el Conocibe dunensis. En CIES se han localizado ejemplares tanto en la playa de Nosa Señora, en la isla de Faro, como en la playa de Rodas, en la isla de Monteagudo. En el resto de Galicia tan solo se conoce de otro medio dunar, en La Coruña, en los alrededores de Fisterra. Es por lo tanto una seta muy poco frecuente, que se cree que está asociada con Ammophila arenaria y que puede aparecer tanto sobre la arena desnuda, sin vegetación, como alejadas de las zonas de las dunas primarias. El sombrero también es pequeño, apenas alcanza los 3 centímetros de diámetro, es muy variable, sobre todo debido a su carácter higrófano, puede presentar unos tonos más pardos rojizos cuando está más húmedo y siendo muchísimo más claro cuando está más seco. En estos casos, incluso a veces puede parecer que tenga el margen estriado por transparencia y aparece como la sensación de una especie de velo blanquecino que parece cubrir la cutícula. En cuanto a las láminas, son de un color crema al principio y con el tiempo se van oscureciendo y adquiriendo tonos marronáceos, ocráceos, más oscuros. De todos modos, macroscópicamente es imposible determinar a ciencia cierta esta especie sin recurrir a un estudio microscópico que incluya un estudio tanto de las esporas como de los cistidios. Muchos Paneolus se desarrollan sobre estiércol, son fimícolas, pero concretamente, pues no, está asociado con gramíneas que viven en las dunas, Ammophila arenaria o Elymus fartus, la subespecie Borealia atlanticus. Eso significa que lo vamos a encontrar básicamente en la primera línea de playa, o sea, la primera vegetación que nos encontremos después de la playa. Tiene un tamaño pequeño, de 1 a 3 centímetros de diámetro, es higrófano, o sea, el color puede variar según el grado de humedad, y digamos muchas veces es fácil reconocer encima del píleo, pues como si recibiera golpes, abolladuras, que lo hacen bastante característico. Se llama Paneolus cinctulus, aunque se le conoce más fácilmente, es más fácil de recordar bajo el nombre de Paneolus dunensis. Es una especie rara, muy poco frecuente, aunque en estos medios es habitual encontrarla. En CIES se ha encontrado por ahora solo en la playa de Rodas, sobre todo a partir de esta época, finales de noviembre, principios de diciembre, es cuando suele aparecer. El Vela juniperi. Este ascomicete pertenece al orden Pecizales y se caracteriza por tener una ascoma que se divide en pie y cabeza. La cabeza es extremadamente variable. Puede tener forma de silla de montar, puede presentar lóbulos cerebriformes más o menos irregulares, el pie es hueco, estéril, y aparecen profundas costillas longitudinales que suelen estar separadas por unas cavernas. El color es negruzco y un poco más grisáceo hacia la base. Es muy parecido al Vela lacunosa. Macroscópicamente es muy difícil diferenciarlas. El Vela lacunosa tiene el pie totalmente blanco y las costillas del pie suelen ser un poco más redondeadas. Pero realmente las diferencias más marcadas tienen que ser realizadas y detectadas a través de un examen microscópico. De hecho, el Vela juniperi es una especie que fue descrita
relativamente reciente, en 1999, basándose en unas claras diferencias microscópicas frente a el Vela lacunosa. Por ejemplo, el Vela juniperi presenta esporas más grandes, las paráfisis están engrosadas en el ápice y las hifas en empalizada del excípulo ectal presentan el último artículo libre, clavado, capitulado. Esos caracteres no aparecen en el Vela lacunosa. El Vela juniperi es una especie que aparece en dunas, pero cercano a la presencia de coníferas, de pinos en este caso. Por ejemplo, se ha encontrado en la duna de Figueiras y en un primer examen había sido identificada como el Vela lacunosa, pero una revisión microscópica más profunda nos ha permitido confirmarla como el Vela juniperi. Este caso sería el típico ejemplo de que no podemos dar nunca una especie por totalmente establecida y válida sin realizar un profundo análisis y descripción y, en algunos casos, llevarnos una sorpresa. Tulostoma abrumale es una seta típica de zonas arenosas y en Galicia aparece continuamente en zonas dunares. Se ha encontrado a lo largo de prácticamente todas las playas de Galicia y presentan sus basidiomas una forma muy característica. O sea, por una parte, una cabezuela globosa, globulosa, que puede estar un poco aplanada por la parte inferior y un largo pie que puede alcanzar hasta 5 centímetros de largo por unos 2-3 milímetros de diámetro, que cuando aparece la seta es un color más blanco, blanquecino, y con el tiempo se va volviendo más ocráceo. Suelen aparecer escamitas en ese pie, a veces también está acanalado. Lo más curioso es que si quitamos esta seta, pues en la base aparece como una maraña de hifas que aglomeran la arena, el sustrato. Eso significa que al final lo que parece ser, vemos como un pie y a ambos lados como una especie de estructuras globosas. En la parte apical de la cabezuela, pues se observa un pequeño poro por el que se van a liberar las esporas. Ese poro presenta un peristoma tubular que destaca debido a una especie de anillo de color más oscuro que el que lo rodea. Esta especie es invernal, pero debido a que se pudre con dificultad, es posible encontrarlo a lo largo de todo el año. Los ejemplares, incluso muy secos, se pueden encontrar en pleno verano. Suelen estar semienterrados, por lo que muchas veces solo destaca la cabezuela, lo que hace que si uno no tiene costumbre, pues es muy fácil confundirlo con restos de conchas de caracol, y uno cuando ajusta el ojo, pues ya se puede observar pues numerosísimos ejemplares, ya que esta especie tiene un desarrollo pues gregario. A título anecdótico, destacar que esta especie fue la primera cita en dunas de Galicia en el año 1979 y seguramente sea la especie más citada en medios dunares de toda la península ibérica. En CIES es relativamente fácil encontrarla, incluso se han encontrado algunos ejemplares en la playa de la isla de San Martiño. Aunque los ecosistemas dunares de CIES sean unas zonas ricas en especies singulares, con una adaptación muy específica a las duras condiciones del medio en el que viven, no deja de sorprender cómo otras setas más frecuentes también hacen su aparición pues, por unos medios un poco, cuando menos, curiosos. A través de las mareas y del viento, es frecuente que queden restos en las playas, pues restos de todo tipo de restos vegetales, pues restos de arribazón, y en ellos, en algunos casos, es posible que se desarrollen algunas setas saprófitas, como por ejemplo pues una Tremela mesentérica o un Trametes versicolor, cuyo paso por aguas saladas no parece haber afectado su desarrollo
sobre restos de madera que aparecen en la playa. Según estudios realizados por el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas, el Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia tiene un grave problema de invasión por flora alóctona, que en algunos casos llegaría a alcanzar el 80% de toda su flora. Solo en CIES habría unos 602 taxones que son totalmente ajenos a la flora autóctona. En gran medida, en CIES, fruto de las campañas de repoblación iniciadas en los años 50, 40-50, gran parte de la fisionomía que hoy observamos está dominada por dos especies. O sea, la proliferación de acacias y de eucaliptos es muy patente, sobre todo de la acacia negra, la Acacia melanoxylon, y del eucalipto, el Eucalyptus globulus. Basándonos en el número total de especies fúngicas que están censadas en las Islas Cíes, curiosamente, los estudios lo que se están arrojando es que estas dos especies forestales son las que reúnen una mayor diversidad micológica. Más de 80 taxones han sido recolectados en esas plantaciones. Tampoco es de extrañar ese dato si nos damos cuenta que realmente los mayores esfuerzos de recolección han estado dirigidos a esas zonas. Por ejemplo, en el 2002, desde la Universidad de Vigo, Marcos Lago ha leído una tesis en la que se estudiaban toda la micoflora, Basidiomycota, que presente en los eucalitales de Galicia. Uno de los puntos de muestreo fue las Islas Cíes. Aunque los eucaliptales no sean un ecosistema natural en CIES, su gran presencia nos obliga a citar algunas de las especies que allí podemos encontrar. Dedalea quercina es un parásito virulento sobre caducifolias, pero también se ha encontrado en eucalipto. Sobre todo suele aparecer en los ejemplares viejos, en los tocones que aparecen después de una tala, y tienen pues un basidioma adherido al sustrato de forma lateral, sésil, no tiene pie, y es muy fácilmente reconocible pues por sus tonos crema y sobre todo por el himenóforo, que tiene aspecto de laberinto. Una vez muerto el árbol, esta especie sigue degradando la madera y actuando como saprófita. Descolea maculata es una especie micorrífica frecuente en CIES, siempre asociada con la presencia de eucalipto. Suele aparecer en grupos directamente en el suelo desnudo, y en algunas veces incluso parece tener como un componente saprófito, ya que se ha recolectado directamente sobre madera, sobre restos de madera degradada. Es una seta de tamaño variable. El sombrero puede variar entre 1 a 7 centímetros de diámetro. Al principio es convexo, después va aplanándose un poco y siempre se puede observar un mamelón central obtuso que suele ser más oscuro. Las láminas son de color pardo ferruginio y en el pie pues podemos observar un anillo o péndulo con la cara superior estriada. Es una especie de origen australiano y, curiosamente, se ha encontrado fuera de su zona natural en Galicia a partir de los estudios realizados sobre los eucaliptales gallegos. Hoy en día, en la península ibérica se ha encontrado en todas las zonas en donde existen plantaciones de eucaliptos. La siguiente especie, Descolea tenuipes, también está ampliamente representada en los bosques naturales de eucaliptos de Australia, y al igual que la anterior, que la Descolea maculata, ha sido introducida con las plantaciones de eucaliptos en la península ibérica. Es relativamente frecuente, aunque es a veces un poco más difícil de localizar que Descolea maculata, sobre todo por su desarrollo más tapado. O sea, suelen ser semi-hipogéas y suelen estar ocultadas debajo de la hojarasca, por lo que a veces es difícil encontrarlos. En CIES también ha sido encontrada en la playa de Rodas, en la isla de Monteagudo, en zonas dunares bajo eucalipto.
Morfológicamente es una especie muy variable. Podemos encontrarnos con ejemplares agaricoides, o sea, con unas láminas bien definidas, hasta ejemplares en donde el himenóforo se cierra formando como unas celdas a modo de lo que se puede observar en los gasteromicetes. Esa fase de transición se denomina secotioides. Cuando los basidiomas son agaricoides es fácilmente confundible con la Discolea maculata, pero un estudio microscópico nos diferencia claramente ambas especies. Esta pequeña especie se desarrolla desde finales del otoño o en invierno también sobre ramas y restos de madera de eucalipto. Es de pequeño tamaño, el diámetro del sombrero apenas supera el 1,5 cm, aunque bueno, en algunos casos algunos ejemplares pueden alcanzar los 3 centímetros de diámetro. Tiene forma semicircular, de abanico, y se une al sustrato por un pie muy sencillo, muy rudimentario, que aparece de forma excéntrica o lateral. Se trata de Psilocybe hepatocrous. Cuando aparece, a veces llega a desarrollarse en numerosísimos ejemplares, formando como céspedes, que incluso se desarrollan sobre la corteza de un Eucalyptus globulus, tanto en ejemplares vivos como en restos que se acumulan en el suelo o por las talas. Es una especie muy gregaria. Se han encontrado en CIES 2 especies de tricolomas asociados a eucaliptos. El Tricoloma saponaceum, que se ha encontrado en los taludes próximos a la playa de Figueiras, y este que estamos viendo ahora, el Tricoloma eucalíptico. Se trata de una especie también originaria de Australia, que está ligada a varias especies de eucaliptos. En la península se ha encontrado bajo Eucalyptus globulus y Eucalyptus camaldulensis. En general, en suelos arenosos y a menudo en grupos, y suelen aparecer de forma semi-hipogea. Este tricoloma macroscópicamente es fácil de identificar, pues tanto por su hábitat como por esas tonalidades pardo-rosadas que muestran los ejemplares. Por otra parte, también destacar que los ejemplares más jóvenes tienen un olor y un sabor a nuez verde, característica que van perdiendo a medida que van madurando, transformándose en un olor y un sabor más desagradable. El grupo de las lacarias reúne especies macroscópicamente muy parecidas, por el tamaño, por el aspecto y por las tonalidades rosadas que aparecen en sus basidiomas. El taxón que estamos viendo se denomina Lacaria lateritia y probablemente sea el más frecuente en todas CIES. Fructifica durante todo el año, siempre y cuando haya suficiente humedad, y lo habitual es encontrarse varios ejemplares juntos, incluso en épocas de verano. Es un taxón que es fácilmente reconocible por sus basidiomas de color rojizo, rosado rojizo, y microscópicamente es muy característica la presencia de basidios bispóricos. Podríamos decir que es inconfundible por ser la única lacaria que fructifica bajo eucalipto, pero como hemos comentado con el Vela juniperi, ya sabemos lo peligroso que son estas afirmaciones categóricas sin un estudio microscópico que lo apoye. Hoy en día el reconocimiento mundial de los valores naturales de CIES se ha disparado gracias, en primer lugar, a la declaración de Parque Nacional. Y desde el punto de vista mediático, pues desde que el periódico británico The Guardian nombrara en el 2007 la playa de Rodas como la mejor del mundo. Para los vigueses, el CIES es la isla de las playas espectaculares, de sus aguas frías y el paraíso de las gaviotas. En cuanto a la diversidad micológica, hemos podido comprobar cómo la distribución de las especies está estrechamente relacionada con la flora existente. Solo espero que con esta pequeña charla pues les haya dado ganas de conocer un poco más sobre el mundo de los hongos en CIES
y que se den cuenta de que es uno de los aspectos de las islas que todavía está muy poco conocido. Se suele decir que los ecosistemas submarinos son el patrimonio oculto de las Islas Cíes. Yo creo que deberíamos también añadir que los hongos son ese patrimonio oculto. Oculto y de difícil acceso. No olvidemos que la época de mayor desarrollo de las setas pues coincide con temporales que dificultan el acceso a las islas. Eso significa que amplias zonas del territorio insular pues están todavía pendientes de un estudio. Valga de ejemplo que toda la isla de San Martín, en toda su superficie, tan solo se han citado 3 especies de hongos: la Renia spatulata, el Tulostoma brumale y Gymnopeilus spectabilis. Sin lugar a duda, futuros estudios pues nos repararán sorpresas micológicas. Sin más, quiero nuevamente despedirme agradeciéndoles su atención. Espero que les haya gustado esta charla, o como mínimo que les haya entretenido este paseo micológico por las distintas zonas singulares de las Islas Cíes. Pues si he conseguido que de algún modo vean que esta joya que tenemos por el sur de Galicia pues merece la pena, pues creo que podré darme por mínimamente satisfecho. Muy buenas noches y muchas gracias de nuevo.